lugar porque este sepulcro lo realizó el famoso sacerdote Félix Granda, que es el fundador de los talleres de arte Granda, talleres de arte religioso desde el año 1910, que estaban en la zona del Hipódromo de Madrid. Ahora están en Alcalá de Henares, ¿no? Entonces, el proyecto, la realización, salió de aquí de Madrid. Y de Granda, aquí en nuestra iglesia, en tantas iglesias de Madrid, de Granda es de Félix Granda el retablo mayor dedicado a Santa Teresa, que es después de la guerra. Y de Granda también tenemos aquí una obra de orfebrería magnífica, una custodia para la exposición de la Eucaristía, que se hizo con todas las joyas de la duquesa de Valencia. Y él dio unidad es una joya magnífica que se la regaló a un famoso carmelita ligado a esta casa, el padre Valentín de San José. O sea que tenemos en el entorno bastantes recuerdos de él. A punto de cumplirse ya un siglo de la inauguración del nuevo sepulcro de San Juan de la Cruz, 1926-1927, por el sacerdote Félix Granda, que era artista, merece la pena afrontar las circunstancias, el estilo artístico, la idea subyacente a este monumento sepulcral y hasta los dineros que se emplearon para esta magna obra. Fue en la conclusión del segundo centenario de su canonización, 1926-1927, y como resultado del doctorado eclesial, 24 de agosto de 1926, cuando fue inaugurado oficialmente. Seguro que todos han estado en Segovia y han visto el sepulcro de San Juan de la Cruz. La inauguración fue el 11 del 10 del 1927. Se trata de hacer luz sobre este lugar sanjuanista, tratar de entender la ideología que lo sustenta, el mensaje que quiere transmitir, porque detrás de su realización, sin menospreciar su valor artístico en sí, que es incontestable, tiene también sus detractores. No todos están de acuerdo y lo valoraron, es decir, aquellos que no lo consideran coherente y acorde con la figura y la doctrina del místico carmelita, como si fuera un elemento disonante en la consideración de San Juan de la Cruz, el doctor de las nadas, que se dice. Una necesaria aclaración documental. Ya advierto que no he hallado documentación de archivo pertinente a obra tan importante. Me he consolado después cuando los talleres de arte Granda que han restaurado el sepulcro ahora, pues nosotros tampoco tenemos documentación. No hay documentación directa, aquello que uno hubiera deseado tener a mano, como por ejemplo los planos. Ni los talleres de arte Granda ni nosotros tenemos planos. Ahora luego lo entenderán por qué ha sucedido esto. No me he topado tampoco con carta alguna del artista Félix Granda ni otros documentos suyos. Tan significativo es el vacío documental existente que en los estudios sobre el artífice del sepulcro, repito, el sacerdote Félix Granda, hay alguna tesis doctoral, se pasa por encima del tema del sepulcro segoviano, aun sabiendo que es una de las obras de más peso y de más importancia en la trayectoria artística del autor. Comprobar lo que digo, por ejemplo, entrando en internet, en la página Granda, Félix Granda, en los talleres de arte Granda, y percibirán que lo que se dice del sepulcro de San Juan de la Cruz es insignificante. Es una cosa, digamos, muy elemental. De ordinario, hay que decir que el mismo Granda solía dejar una explicación más o menos detallada de sus proyectos, tenía esa costumbre. En este caso, yo creo que se puede considerar como tal, casi seguro, o al menos lo que se publica está inspirado en él. Hay un libro que se publica en el 1928 como conclusión del centenario, lo he puesto ahí, Homenaje de devoción y amor a San Juan de la Cruz, Segovia, 1928, donde se publica una semblanza del artista y hay un sector que dice lo que es el sepulcro de San Juan de la Cruz.
Si no es el texto directo de él, sí que verdaderamente han recibido información de él. Hay hasta unos cuadernillos de las primeras fotografías de la obra en este libro, como digo, homenaje de devoción y amor a San Juan de la Cruz. Un servidor se sirve sobre todo de documentación o fuentes de la parte carmelitana. Y quiero resaltar algo nuevo, que personalmente en mi trayectoria personal jamás pensé que el material recogido en mis 25 años de estancia en Roma me hubiera servido ahora. Bien, yo me sirvo de carteos religiosos, Algunos religiosos escriben desde Segovia, muchos desde aquí, desde Madrid, desde Plaza de España, pero los más de otros frailes importantes que han mantenido una correspondencia regular con la Casa General de la Orden en Roma. Es decir, que hay a través de esos carteos noticias muy frecuentes y abundantes sobre la marcha del proyecto. Pero, insisto, todo es muy fragmentario, ocasional, de pasada. Y hasta la bibliografía sobre el sepulcro de San Juan de la Cruz, ahí tienen la bibliografía sistemática, lo he puesto ahí, va uno a ese sector y hay poquísimo sobre el santo. No hay a estas alturas, después de un siglo, un estudio serio, ni siquiera desde el punto de vista artístico. Por eso me muevo dentro de un terreno todavía inédito y desconocido y que no ha sido rotulado debidamente. Voces que exigen una intervención radical en el sepulcro sanjuanista. Siempre hubo frailes en Segovia, desde la fundación, e incluso los años de la exclaustración o desamortización permitieron que allí hubiera frailes cuidando el sepulcro, ¿no? Y por eso, digamos, no ha habido interrupción de presencia carmelitana. Hubo un centenario, el del 1891, el primer centenario moderno, que tuvo una resonancia increíble en la ciudad. Y en el 1891 se comienza a sentir y a publicar esa necesidad. Los mismos superiores de la orden, ya los superiores romanos, lo constatan y hay medidas precisas al respecto, incluso con partidas económicas sustanciales. Hay una constatación a finales del siglo XIX. No está decente el sepulcro de San Juan de la Cruz y todos se lamentan. Todos hablan de dignificarlo, de mejorarlo, de limpiarlo, pero parece que se trata desde la disposición arquitectónica en que había llegado desde el siglo XVIII, que era una urna funeraria levantada de jaspe rojo de Castejón, Soria, colocada dentro de un arco de medio punto y acompañada del correspondiente altar y sagrario en mármol veneciano combinado. Estaba, como ahora, el antiguo sepulcro dentro de la misma capilla lateral de la iglesia grande, pero en el frente del arco central, porque detrás había un lugar o espacio a modo de coro, lo llamaban el camarín de San Juan de la Cruz, que estaba destinado a los religiosos que desde detrás del sepulcro podían asistir a las celebraciones. Es en este camarín donde Granda hizo todo el proyecto del mausoleo, ¿no? La impresión negativa que ofrecía, y yo creo que viene más bien, el sepulcro era muy digno, habían sido los artífices de la granja, del Palacio de la Granja, quienes lo habían hecho. Yo digo que la impresión negativa era del estado de toda la capilla, humedades, paredes necesitadas de intervención, pavimento inadecuado. Era más queja por esto que del monumento sepulcral en sí. No se lo voy a leer, pero en el periódico La Gaceta del Norte de Bilbao hay una crítica en el año 1926 feroz de un laico como tienen los carmelitas el sepulcro de San Juan de la Cruz, en qué estado se halla. Ya antes de otras y de esta especie de denuncias, la orden había tomado conciencia de ello, incluso previamente a la concesión del doctorado eclesial. El doctorado eclesial fue una cosa casi como una sorpresa. Fue como una sorpresa. En cuestión de año y medio se hizo,
Pero ya la orden antes, previendo el centenario del 1926, ya empezó a tomar medidas. El general de la orden escribe una carta a las monjas de clausura nuestras y les dice: los superiores mayores desean vehementemente restaurar y adornar con este motivo el mejor modo posible, pero siempre conveniente, la capilla en que reposa el venerado cuerpo del santo en la iglesia de Segovia, de modo que no pueda decirse por los peregrinos que en aquella época lo visiten, en el próximo centenario del 26-27, que los hijos, se lo dice a las monjas, pobrecillas, las monjas de clausura, que los hijos no tienen el agradecimiento que debieran para el que les dio el ser y la vida. La carta es de febrero de 1924. Imagínense, todavía no está en mente la solución de Granda. Pero adviértanse los términos de la propuesta. Solo se habla de adecentar, de hacer obra en la capilla del santo en todo el conjunto. Luego se añadirá, hay que restaurar también la iglesia adyacente del convento. No se habla nunca de realizar un sepulcro nuevo. Incluso sabemos por el carteo de estas mismas fechas entre Roma y Castilla que se buscan soluciones ya. Mármoles, vidrieras, adornos, entre empresas italianas especializadas en las restauraciones de este tipo de monumentos religiosos en Roma y en Milán, y hasta se manejan presupuestos. También se buscan otras soluciones con empresas españolas de restauración religiosa. O sea que el interés de la orden es bien manifiesto, aunque luego el resultado concreto fuera por otros derroteros distintos a lo que ella había imaginado y buscado. Lo que se pretendía en el momento inicial era limpiar, adecentar, intervenir sobre la capilla y sepulcro existente de una manera eficaz. Nunca se habla de hacer un sepulcro totalmente nuevo, como fue luego la solución. La decisión del sepulcro nuevo. Está claro que en un determinado momento asume un papel decisorio el obispo diocesano, el obispo de Segovia, que había entrado en la diócesis segoviana con muchos bríos, con muchas ganas de trabajar. Este obispo restauró la orden de los Jerónimos y restauró todo el Parral hace un siglo. Este obispo también el santuario famoso ese de Cuéllar de Lenar, llevó a los frailes carmelitas también hace un siglo. Y el cual el obispo opta por una decisión más radical e innovativa, es decir, prescindir del antiguo sepulcro y construir otro ahora en el mismo lugar, pero de forma nueva, de nueva planta, conforme a los gustos del momento y de acuerdo a la importancia del personaje homenajeado. Y es aquí cuando entra la figura del sacerdote Félix Granda. Félix Granda es asturiano, y se instala muy joven, se instala aquí en Madrid, porque hubo uno que fue obispo de Madrid, era muy amigo suyo y puso aquí los talleres. Aquí organizó, como digo, ahí en la zona del hipódromo, unos talleres imponentes, con un montón de personal, ¿no? Todavía subsisten, pero ahora están en Alcalá. Las fechas de Félix Granda son 1868-1954, que en el 24-26 era ya muy conocido en el ambiente español y seguro tanteado por el obispo segoviano al respecto, le habría ofrecido una solución más adecuada y que diera mayor dignidad a este lugar. Esto es la historia, fue el obispo. Y lo repiten una y otra vez hasta los mismos frailes carmelitas, es decir, el que llegaron a un acuerdo, la orden y el obispo se llamaba Manuel de Castro y Alonso, con el fin de un entendimiento y respeto mutuo también a la hora de las decisiones a tomar. Por eso fue este pacto previo entre el obispo de Segovia y los carmelitas el punto de arranque del nuevo sepulcro y hasta la opción por el proyecto artístico de Granda, personaje al que el obispo debía conocer y tratar de tiempo atrás. Y esto sí que nos consta de forma evidente, el acuerdo mutuo, como lo anota el prior del convento segoviano. Y me place citarlo aquí porque era Valentín de San José. En el año 27 era el prior, un gran fraile y muy ligado
a esta casa, que fue provincial. Dice así Valentín: le dije que no había fuentes. Pues es verdad, pero Valentín, cuando entró de prior, hizo una crónica de lo que le había precedido y lo que a él le toca, detalladísima. Porque era un hombre culto, era un leonés, era un hombre culto, detallista, y apuntó todo lo que pudo acerca del sepulcro. Y gracias a esta crónica de Valentín, que se conserva lo que llamamos el libro de crónicas o el libro de Becerro de la Comunidad, más luego aparte él tiene otros relatos que hemos encontrado en otros sitios, pues es una fuente de primera mano, porque él estaba allí. Él estaba allí, el padre Valentín de San José, como digo, tan importante en esta casa. Dice: nuestro padre general había, año antes, visto la iglesia y deseaba se pusiese toda ella decente, no solo el sepulcro y su capilla. Al obispo solo le interesaba el sepulcro, pero la orden no, también la iglesia, que es más importante, es una iglesia imponente de piedra, hecha por doña Ana de Peñalosa, ¿no? Entonces, dice, no solo el sepulcro y su capilla, pues por las humedades bien necesitaba arreglo. Después de varias cartas cruzadas entre nuestro padre general y el señor obispo Manuel Castro, hoy arzobispo de Burgos, no sería por esto, pero apenas inaugurado el sepulcro lo promueven arzobispo de Burgos y murió allí. Dice, sobre los proyectos de cada uno, dice, acordaron que el señor obispo quería que solo se embelleciese el sepulcro con toda grandeza, él se encargase del sepulcro, él. Del sepulcro el obispo. Dice, y la orden de la iglesia y capilla, es decir, la capilla del sepulcro es grandísima, Granda no se metió con la capilla, hizo nada más el camarín con el mausoleo, ¿no? Dice que se embelleciese el sepulcro con toda grandeza, el obispo, y la orden de la iglesia y capilla, él dice Valentín, porque era un santo varón, era un santo, Valentín, pero era perspicaz y sabía muy bien, dice él, el olvido de esto, la parte de cada uno, fíjense lo que dice Valentín, el olvido de esto ha sido la causa de los disgustos. Queriendo el señor obispo pagase la orden lo que él había encargado. La orden contribuyó, pero él era el que se había comprometido, pero contribuyó al sepulcro. Por lo tanto, no hay duda que fue el obispo Castro, con el beneplácito de la orden y del convento segoviano, quien asumió en forma total la responsabilidad del sepulcro. Y fue él, no la orden, el que hizo el encargo a Granda de la ejecución del mismo. Claro está, esto lo hacía una vez que había conocido directamente la idea del Granda al respecto y algún otro proyecto previo. Seguramente que Granda le había dicho, pues podemos hacer esto y esto, y adelante. Esto explica, dije, no hay documentación, esto explica el por qué no se conserva nada de Granda, ni siquiera planos o un proyecto general en los archivos carmelitas. El artífice dependía y se comunicaba solo con el obispo, y a él pasaba también las facturas correspondientes de su trabajo. A mí me llama la atención que el obispo decía, bueno, hay que contribuir, pero nunca pasó una factura. Les paso la factura del arca, les paso la factura de las imágenes. Nunca, no hay una factura, nunca, que naturalmente le llegaban a él, ¿no? Y entonces, como digo, fue una obra de Granda, pero en contacto con el obispo, aunque también decimos de Granda, pero no era solo personal, él trabajaba con diversos artífices, tenía sus escultores, tenía sus grabadores, tenía los que trabajaban la plata, tenía los pintores, digámoslo así, el sepulcro de Segovia es una obra colectiva y en concreto la escultura es de los mejores escultores del momento que trabajaban para Granda, ¿no? Por ejemplo, hay uno que es famosísimo, valenciano, José Caput, Julio Vicén, Juan Atsuara, pero siempre bajo la dirección y bajo la idea de Granda. Es decir, Granda tenía a su alrededor un montón de gente, especialistas, a un nivel altísimo, con los cuales podía afrontar una obra, digamos,
que fuera pintura, que fuera escultura, que fuera también cuestión de trabajar la plata, de trabajar el oro, lo podía hacer porque tenía lo que en italiano lo dicen la bottega, una especie qué sé yo cómo lo diríamos en español. Es decir, todos los artífices tienen también en torno a ellos, tienen un montón de gente a su alrededor, pero era muy especial. Dicho esto, conviene precisar aún más sobre la intervención de Granda en la capilla sepulcral. Su trabajo y lo que es estrictamente suyo es solo el mausoleo, solo ese espacio sacro interior coronado por la tumba. Para entendernos, la terminología que se maneja es la de distinguir tres elementos del conjunto de la antigua capilla. El camarín, o espacio disponible, que es muy poca cosa, son apenas 4 metros ese camarín, ¿no? El camarín o espacio disponible, el mausoleo o pieza artística en el centro, que saben está exento, se puede dar la vuelta, ¿no? Y en tercer lugar, el sarcófago o arca sepulcral que corona dicho mausoleo. Solo eso, una pieza única, suya toda ella, donde pudo desarrollar a su gusto, sin tener que contar con estructuras precedentes a respetar. Esto es curioso, Granda tuvo las manos libres, porque se retiró todo el sepulcro anterior, todo quedó libre para como él quisiera organizarlo. Él no tuvo que ajustarse a un plan preconcebido. Yo creo que en su trayectoria artística esto había sucedido pocas veces. Él interviene en la Santina de Covadonga, pero no puede transformar aquello. Él interviene en varias iglesias de Oviedo, por ejemplo, de Mieres, pero ahí está la iglesia y él se adapta, pero aquí tenía las manos libres. Bien, una ejecución rápida y en armonía. Tratando de averiguar el calendario de la actuación de Granda en Segovia, podemos situarla entre los años 1924-1927, pero siendo el tiempo 1926-1927 el más directamente comprometido en este trabajo, sin olvidar además que por estas mismas fechas estaba metido de lleno en otras tareas y actuaciones. Fíjense que los carmelitas en Oviedo hicieron una iglesia neogótica fantástica, ya no existe. El retablo, respetando el estilo neogótico, es todo de Granda y se inaugura en el año 27, o sea, tenía un trabajo carmelitano. Estaba haciendo obras de orfebrería, hizo la corona de la Virgen de Guadalupe, la corona de la Virgen del Sagrario, de eso. Estaba trabajando al mismo tiempo en varias cosas. Esto es una cosa tremenda la de este hombre. Digo, metido de lleno en otras tareas y actuaciones, pero el sepulcro sanjuanista le absorbió voluntad y mucho tiempo. El que era entonces provincial de Castilla, Narciso de San José, escribe a Florencio del Niño Jesús en Roma, otro fraile de que me agrada hablar aquí, porque Florencio estuvo también muy ligado a esta casa, a la nueva casa que se inaugura en estos años. Era un gran literato, un gran poeta también. Bueno, le escribe a Florencio, que está allí de archivero general, dice: no dejen de enviarnos lo que ahí tienen para el decorado de la capilla y sepulcro de nuestro padre San Juan de la Cruz, pues ya está haciendo los planos el señor Granda de Madrid. Esto lo dice 14 del 9 de 1925. Fíjense, el sepulcro se inaugura en octubre, los planos en septiembre del 25. La noticia nos asegura de que ya el obispo había tomado parte en el asunto por su cuenta y de que Granda está tratando, una vez examinado el recinto o espacio destinado al nuevo sepulcro, de poner en orden sus ideas y hacer unos planos. Narciso dice que hay unos planos. ¿Cómo no? No iba a haber unos planos, ¿no? Unos planos o croquis de todo el proyecto que él llevaría en su cabeza. La fecha señalada es importante tenerla en cuenta, puesto que aún, fíjense, esto es importante, 14 del 9, digamos, del 25, aún no es doctor de la Iglesia San Juan de la Cruz, será en agosto del año próximo, lo cual quiere decir
que la idea del sepulcro nuevo es independiente del doctorado. Luego se añade un plus, el doctorado del santo, para poner más ímpetu y más interés. El proyecto como tal no está subordinado a este importante suceso, aunque se contaba casi con ello, sino que más bien está en relación con el centenario de la canonización. Eso también me impresiona porque esto es historia, El Consejo Provincial de Gobierno de la provincia, reunido en Madrid en el año 26, agosto del año 26, eso no se había hecho nada todavía, dice así: aprueba los planos y acepta el nombramiento de un fraile de Segovia, el padre Rodrigo de la Virgen del Carmen, como representante entre Granda y la Orden para las obras que se ha realizado. Es el mencionado padre Rodrigo de la Virgen del Carmen el mediador con el que deben tratar tanto el obispo segoviano como el artista Félix Granda en un asunto que se ha reservado el mismo general de la Orden. Y tuvieron acierto en la elección, porque era un fraile, el padre Rodrigo, muy cuidadoso. Todo lo que pasaba por sus manos, carteo, eso lo puedo asegurar, facturas, todo lo que eso lo recogía perfectamente. Bien. Todavía en ambiente de capítulo general reunido en Roma, fíjense lo que dice el famoso provincial Narciso de San José. Dice lo siguiente: me alegro, él está en Roma, me alegro que comiencen las obras en la capilla del Santo Padre del modo más conveniente y de que todo se haga bien para gloria de Dios y de nuestro Santo Padre. Dice al señor obispo, espero escribirle mañana, Dios mediante. Lo dice en septiembre del 26. Tenemos que suponer cómo se trabajó. Él tenía aquí los talleres. Tenemos que suponer que Granda, una vez que sabe la asignación del camarín a su disposición, la organización de los espacios, esto creo es una suposición, pero que es cierta, prepara el material con sus artistas desde Madrid. Él conoce el sitio, hace las medidas, la idea le viene según el sitio, pero lo prepara aquí en Madrid. Allí se compone en Madrid todo lo relativo a una configuración complicada. Fíjense, yo hice el noviciado en Segovia y siempre pensaba que era piedra de Salamanca. De piedra de Salamanca nada, es piedra artificial, en el sentido, en el color del tono de Salamanca, que se puso muy de moda entonces y que aceleraba, ¿no? Bueno, pues la piedra artificial, el mármol, los relieves de metal, la escultura, la orfebrería. Y ese material ya acabado lo trasladan a Segovia. Podemos suponer que en tren o en camiones, donde ya todo viene compuesto y ocupa el lugar correspondiente dentro del conjunto. No parece que el artista estuviera de continuo en Segovia, sino que ha tenido una persona especializada, de confianza, al cargo de todo, la cual ha dirigido el ensamblaje de las piezas y que además éste ha tenido que preparar el terreno del espacio. Como todo artista, Granda habrá dicho: a mí me quitáis esto, me quitáis lo otro, me preparáis bien los fundamentos, fuera humedades, y yo hasta que esto no lo tengáis listo no traigo nada. Eso de Granda de eso no. Y eso lo tenía que hacer en Segovia. Y eso, esa labor previa, sí que la pagó íntegra la Orden, la preparación, porque aquello era, incluso para hacer fundamentos y todo, era una zona, como digo, muy húmeda. Entonces toda esa obra, incluso el material de construcción, cemento, ladrillos, cal, ferretería, electricidad, vidrieras, porque están las facturas, todo este pago ha corrido a cuenta del convento, pero esta infraestructura obrera ha sido imprescindible para dar la forma definitiva a cuanto venía de Madrid. Y repito, esta parte es la que sí ha pagado el convento y la Orden, según consta en los bloques de facturas. Bien, la cronología de actuación del sepulcro. Yo tengo aquí un trabajo muy largo, muy documentado, pero he escogido lo esencial y lo que les puede a ustedes interesar, porque luego cito en nota fuentes y todo y no les quiero cansar. Hay otro dato a resaltar, y es que a través de esta documentación económica aislada e independiente que nos ha llegado, nos damos cuenta de que la obra de montaje y composición del sepulcro y el camarín se hizo en muy poco tiempo.
porque venía todo ya preparado, medido de Madrid, ya estaban los planos, dónde tenía que ir este mármol, dónde iba. Todo esto se hizo, como digo, en muy poco tiempo, porque duró en torno a un año. La composición del sepulcro fue de octubre del 26 a octubre del 27. Cuando se inaugura el sepulcro todavía están trabajando. Y en realidad, cuando uno lo examina, el sepulcro quedó incompleto, quedó incompleto. Fueron los años posteriores cuando se acabó, ¿no? Entonces, otra cuestión es que mucho antes hayan estado trabajando en los talleres de arte de Madrid, como decía, las diversas piezas, sobre todo aquellas específicas de bronce, que luego iban colocadas allí en Segovia, pero en Segovia, en el convento, no podían hacer todo eso. Podemos precisar incluso el comienzo de las obras gracias a Valentín de San José, ¿no? Que dice lo siguiente. Es increíble, yo le he conocido al padre Valentín, viejito, murió en las Batuecas, y le tengo una devoción porque era de una precisión increíble. Dice, el 4 de octubre del dicho 1926 se procedió a las obras con el fin de terminar para las fiestas extraordinarias que se proyectaban en el 27. Empezaron por quitar el sepulcro anterior, que era de mármol, una pieza enorme, ahí hay unas fotos, he dejado ahí. Dice, por no precisar bien el peso del sepulcro viejo y la resistencia de las cadenas preparadas para sostenerle, se rompieron. Fíjense, qué cosa, Al quedar suspendido en el aire el sepulcro viejo, y todo se hizo pedazos, la mayoría de los cuales están hoy en el cuarto dispensa del convento. Yo he conocido todavía esas piezas rotas en mi noviciado que estaban sin componer del antiguo sepulcro. O sea que prácticamente hay que desmontar el antiguo sepulcro, dejar el espacio. Eso fue el 4 de octubre de 1926. Qué interesante. Y habla también del proceso del saneamiento de la capilla, que fue enorme. Todavía podemos aquilatar más en cuanto a fechas respecto al proceso de ensamblaje de toda la obra, gracias al interés del prior, de Valentín. Fíjense lo que dice, esto es precioso lo que dice. La urna, acuérdense, la urna donde está el cuerpo se colocó el 12 de agosto de 1927. O sea, la trajeron hecha ya desde Madrid y se colocó encima el 12 de agosto del 27. La tapa pesa unos 300 kilos. Se levanta con grúa y toda ella, fíjense, es tremendo, todo el mausoleo, 1200 kilos. Encima del baúl donde se metió el cuerpo y debajo de la tapa de la urna se puso una lámina de zinc soldada y dentro quedaron las obras del santo y algunos objetos más. Y añade, la urna es preciosa y pesa. Sin la cubierta, fíjense, solo la urna, 1300 kilos, toda de una pieza, y consta de 4 capas que son del interior al exterior de zinc, cemento, mármol y plata. Tanto peso les dio no poco trabajo para subirla hasta la iglesia. ¿Se acuerdan que hay una escalinata enorme desde la Vencisla hasta la iglesia? Pues él se acuerda, dice, todos los frailes y los novicios sudamos un poco en ayudar. La misma tarde quedó puesta en su lugar. Dice, yo no me canso de admirarla. O sea que eso él fue testigo de cuando se subió arriba, cuando vino de Madrid y se colocó. Esto es agosto de 1927, el sepulcro se inaugura en octubre. Estamos a pocos meses de la inauguración y la fecha ya nos indica que al menos el mausoleo o estructura de mármol que sostiene el arca sepulcral ya está firme, bien asegurado por el mes de agosto del 27, es decir, apenas un mes y medio antes de la inauguración. Pocos días antes de la inauguración oficial, octubre del 27, cuando ya se van acercando curiosos de Segovia, todo el mundo quiere ver qué está pasando allí. ¿Saben qué fue? ¿Cómo se llamaba el que fue el dictador? Primo de Rivera. Primo de Rivera se acercó a Segovia, lo dice Valentín, a contemplar. Dice, estuvo una tarde y muy interesado. Todos se acercaron a contemplarlo. Y algunas infantas también que se acercarían desde la granja, ¿no? Dice, todos acudieron. Y dice,
El 2 del 10 del 27, dice, es cuando llega la pieza del sagrario. Dentro del sepulcro, el sagrario es una obra de orfebrería única, aislada, que tiene sentido por sí misma. Y esto Granda lo hizo con muchísimo cuidado. Pues llega en esa fecha, ¿no?, que será de una realización y acabado precioso, sobre todo en las paredes repujadas del interior, siempre algo muy alabado por todos, aparte del conjunto sepulcral. Una de las cosas efectivamente que más llamó la atención entonces fue el sagrario. Es una todavía hoy, y cuando lo abres, madre mía, es una obra preciosa, única, ¿no? Dice, esa tarde había traído el señor Granda el sagrario, o sea que vino él, que es, fíjense qué cosa, dice, como el resumen, compendio de toda la capilla. Esta es una idea muy acertada porque la decía también Granda. Es decir, yo lo que más me ha gustado, me ha interesado ha sido esto. Dice, el sagrario es como el resumen, compendio de toda la capilla. Con este motivo estuvimos viéndolo todo y mostró ser muy entendido en sus juicios y preguntas el gobernador de Segovia, que estaba allí. No sigo leyendo. La noticia, aunque breve y sustancial, es preciosa, porque nos damos cuenta de que hasta última hora Granda estuvo sobre el tema, apurado por las prisas y con no poco retraso para la entrega oficial, puesto que se llegaba el día de colocar y encerrar las reliquias del santo en este nuevo sepulcro. La urna, el sagrario ha llegado 3 o 4 días antes, ¿no?, del 11 de octubre, ¿no? Bien, yo cierro esta cronología añadiendo estos datos siempre dentro del 1927. Ya terminado prácticamente el 4 de octubre, el obispo, que lo consideraba como una obra suya, siempre lo consideró como una obra suya. No sé si saben que cuando entras en la capilla, miras y lo que ves delante es el escudo episcopal. Dice, madre mía, dice, pero ¿qué hace aquí el escudo episcopal en la parte más importante del sepulcro? O sea que el obispo era bien consciente de que y detrás el escudo de Segovia, ¿no? Bien, pues él bendice la capilla y consagra los 2 altares, delantero y el de atrás. El 9 de octubre hubo una famosa procesión con los restos del santo desde la catedral al convento. Este 9 de octubre fue la fiesta más importante y asiste como representante real el infante don Jaime, el hijo de Alfonso XIII. Estaban todas las autoridades de la orden, todos los superiores mayores, los provinciales de España. Hay una foto preciosa que es histórica. Están allí algunos que son ya santos o que están en caminos de ser santos. El padre Balbino, el padre Juan Vicente, el misionero famoso de Vasco, están todos allí en aquella foto. El padre Lucas de San José, catalán, que es beato hoy, porque es una foto histórica de un grande valor, el 9 de octubre. Y el 11 de octubre, en privado, a las 3 de la tarde, bajo la presidencia del obispo y del general, se traslada el arca y se encierra en el sepulcro. Fíjense qué complicado es la cuestión de la seguridad del sepulcro. Esa tarde estaba Granda allí, que él firma también el acta que se introduce dentro, la firma Granda, dice así, Valentín. No, esto lo dice el libro ese de homenaje. Como es de rigor, soldóse la urna. Es decir, que no es llaves ni nada, es una pieza debe ser de metal que viene toda soldada. Dice, soldóse la urna, se colocó la plancha de zinc y se guardaron en la ceremonia los preceptos del ritual en estos casos. En ella, en la urna, se pusieron 3 volúmenes de las obras del santo, un acta notarial levantado por el notario de la ciudad y otra acta síntesis de los actos del centenario. Bien, aunque redactado, yo lo he dicho así muy brevemente, hay una anécdota que quiero decir también, porque saben que los albañiles, los que trabajaron allí, los que estaban allí día a día, dice, sí, aquí hay mucho Granda, mucha esa, y nosotros estamos aquí de lado. Ellos, subrepticiamente y a escondidas, metieron como la acta suya. Nosotros hemos trabajado a tal día y tenemos también mucha importancia. Y lo firma también uno de los escultores, ¿no? Es una cosa curiosa.
La inspiración y los resultados del sepulcro sanjuanista. Esto ya es entrar propiamente en el tema artístico. No contamos con un estudio técnico ni artístico del sepulcro segoviano. Y como dije antes, ni él oficialmente llegó a dar una explicación de su idea original al respecto. Ni un croquis a pluma, ni una carta o documento en el que él explique su propósito. Aunque, como he dicho antes, pienso que es suya esa explicación que viene en el Boletín Diocesano de Segovia del año 27 y en ese libro de homenaje de devoción a San Juan de la Cruz. Bien, voy a irlo desgranando poco a poco, lo que sería desde mi punto de vista. Yo no soy especialista en arte, pero lo que yo he podido apreciar. Antes de analizar en detalle y otros particulares el mausoleo, por encima de puntos parciales, hay una cosa que es evidente. Granda siempre lo que hacía era con un carácter mixto y ecléctico, es decir, que en sus obras mezclaba diversos estilos artísticos. No era unitario, no es que él tenga un estilo propio nuevo, no. Él mezcla diversos estilos artísticos, sobre todo españoles del pasado. Y en el mausoleo de Segovia esto es clarísimo, ¿no? Él suele combinar diversos momentos de la historia del arte, pero de una forma armónica, incluso practicado en aquel español más representativo que creo que detrás del conjunto podemos adivinar, y es lo siguiente. Desde mi punto de vista, yo he estado, como dije, 20 y tantos años en Italia, y siempre cuando visité estos lugares dije, aquí está la inspiración del sepulcro de San Juan de la Cruz. Nunca lo dijo Granda esto, ni en lo que se dice yo creo que nunca se ha dicho, no es una cosa del otro mundo, pero la inspiración de ese mausoleo exento es la tumba medieval italiana, que se llama allí el Arca Santa, que se suele llamar, un estilo que allí se llamaba así del Arca. Para ser más concretos, yo creo que detrás del caso segoviano hay dos sepulcros muy significativos que le sirvieron de inspiración. El de San Agustín de Hipona, en Pavía. Yo he estado allí varias veces y siempre digo, este es el sepulcro del santo. Y el de Santo Domingo de Guzmán, en la Basílica de San Domenico di Bologna, de Andrea Pisano, y en el que trabajó también Miguel Ángel. Este de Santo Domingo mucho más, porque el de San Agustín es dentro de la iglesia, en el ábside, pero el de Santo Domingo es una capilla. Incluso en la disposición de santos de la orden, yo creo que este de Santo Domingo de Guzmán es el que más, digamos, tiene una similitud ambiental más fuerte. Naturalmente esto con las debidas variantes y adaptaciones, y puede ser que todavía se pudiera añadir algún ejemplar sepulcral más que le sirviera de inspiración. O sea que es el arte sepulcral medieval italiano el que le sirve de inspiración. Yo creo que esto es el punto de partida, el punto de partida. El hecho, hay otro detalle que olvidan mucho, sobre todo los críticos. Es tumba, pero no solamente tumba, es tumba y altar eucarístico, no olvidarlo. Y por eso es la opción que le permite al artista salirse de un arte meramente suntuario para afirmarse en una zona de relicario cristiano, siempre vinculado al culto eucarístico. El relicario cristiano es así, es decir, sobre las reliquias o ante ellas se celebra el sacrificio de Cristo, que allí adquiere todo su sentido. Hay una oración muy bonita del misal romano que cuando prende las ofrendas dice: te ofrecemos el sacrificio del Cristo, del cual es principio y origen toda forma de santidad en la Iglesia, ¿no? Entonces, esto, no olvidarlo, tendrá su repercusión en varias representaciones eucarísticas, porque uno examina el programa iconográfico y dice: madre mía, si hay un montón de representaciones eucarísticas, ¿qué sentido tiene? No es una cosa accidental. Es que es la Eucaristía que se celebra y que se reserva, digamos, ante las reliquias del santo, ¿no? Y sobre todo la disposición, como dije antes, del sagrario, que por sí mismo es una obra de arte. Otro detalle, la elección de materiales a usar, esto es muy bonito, son mármoles
pero mármoles de diversos colores y de diversa procedencia, Piedra dorada artificial, como he dicho antes, fácil de modelar, entonces muy de moda. Bronce, madera de caoba, nogal, tesejas de azulejo y cristal, teselas de azulejo y cristal. Bueno, esto no es solo cuestión preciosista o de excelencia de materiales, sino la posibilidad de dar vida a diversos estilos, porque ahí en el sepulcro tenemos estilo bizantino, estilo románico, estilo mudéjar, estilo renacentista, y todo esto es evidente aquí, es ecléctico. Por eso a mí no me parece exacta esa calificación que encuentras por ahí escrita, dice, el sepulcro del santo es una obra renacentista moderna. No, no es así, no, que se repite a menudo. Pensar, por ejemplo, en la importancia que tiene el mosaico de Tesela. Incluso en las representaciones en bronce el fondo es de mosaico. Las imágenes de los santos de la orden, el fondo es de mosaico. El cupulín, que es precioso, la cúpula de madera, todo el fondo también es de mosaico, ¿no? Son técnicas que los de Granda dicen que él copia o se usa de Gaudí, que usaba ya también Gaudí, y que técnicas que él había usado en abundancia y con muy buenos resultados en otros trabajos. Bien, el programa iconográfico del mausoleo. Para valorar el resultado de su proyecto artístico, piensen que Granda temblaría cuando le dicen, puedes hacer el sepulcro de San Juan de la Cruz. A ver, él temblaría. Entonces, digamos, era difícil el saber aplicar y encerrar en una obra de arte de tanta envergadura la complejidad de su figura. Es decir, él tiene que haber tenido un desasosiego interior tremendo. En toda la documentación epistolar que he podido manejar, y esto lo digo así, me duele, porque no va a favor de Granda, pero estamos haciendo historia aquí. Estamos haciendo historia a un siglo de distancia. Nadie de los frailes carmelitas afirma de haber tratado con él, especialmente entre 1925 y 27 sobre el particular. Estoy hablando del programa iconográfico, sobre todo el programa iconográfico sanjuanista, que era fundamental, era lo más importante. Ningún fraile dice, pues he estado hablando con el señor Granda, me ha consultado, y fíjense, había especialistas, sobre todo aquí en Madrid, donde trabajaba él, y ya estaba el convento de Plaza de España, Claudio de Jesús crucificado, el famoso Florencio del Niño Jesús, Evaristo de la Virgen del Carmen, el famoso Crisógono de Jesús, que ya empezaba a descollar, Ni tampoco consta que haya tenido a mí también esto me resulta extraño, una relación especial con Silverio de Santa Teresa, que era el teresianista y el sanjuanista por excelencia en ese momento. Silverio nunca habla del sepulcro, a mí esto me creo, nunca habla del sepulcro, yo creo que como que no le gustó, nunca le presta, porque él tiene una historia de la orden hasta la guerra civil, nunca habla del sepulcro, se habla muy de pasada. Entonces, quizá Félix Granda haya tenido relación con los frailes de Oviedo, quizá, no, pero tampoco lo sabemos porque lo hubieran dicho. No consta tampoco que tratara habitualmente con los frailes de Segovia, que frecuentaría a menudo durante las obras. Fíjense que no, el archivo de Segovia está íntegro, no pasó por él la guerra. Nunca se registra ni en el libro de hospedería ni en el libro de misas que haya celebrado Granda. Solamente encontrado una vez en el libro de misas, el señor Granda encargó 10 misas, sería por su madre, solamente un detalle ínfimo. Pero que no se haya hospedado allí, que había hospedería, tampoco. Nunca consta. Entonces, la relación que ha tenido con los frailes de Segovia era con el famoso padre Rodrigo. Entonces, la problemática a afrontar que él tenía en el programa iconográfico era triple, porque era combinar imaginario bíblico, que está presente, imaginario de la tradición cristiana, que está presente, y imaginario específicamente sanjuanista. Entonces esto nos ayuda a entender la actuación de Félix Granda en relación con la orden, y lo vuelvo a repetir, esto
explica el por qué entre nosotros no hay documentación, no por malicia, sino porque él lo trataba con el obispo. Entre paréntesis, voy a decir una cosa. Los frailes carmelitas en estos años, en el 26-27, en Ávila, le dieron un buen susto. Saben que Félix Granda hizo la diadema de la imagen procesional de Santa Teresa. Es una obra preciosa por encargo de los frailes, una obra de orfebrería preciosa. Y se les ocurrió, como estaba trabajando Llano de Segovia, se les ocurrió, tendrías que restaurar la imagen procesional de Santa Teresa, que está horrible, toda arañada de Gregorio Fernández. Y Granda, sin malicia, dijo, sí, pero me la tienen que traer a Madrid 3 o 4 días y lo hago enseguida. Y él lo dice, restauró la cara, restauró las manos, que era lo más dañado, y volvió. Cuando la imagen volvió a Ávila, un escándalo, porque la gente decía, esta no es nuestra Santa Teresa. Dice, nos ha cambiado la cara, nos ha cambiado tal. Fíjense si fue grave esto, si fue grave, que el obispo, que era Play Deniel, hizo una reunión oficial, convocó al gobernador, convocó al patronato, convocó a todas las entidades, para hacer un estudio sobre la imagen y para ver si verdaderamente había intervenido así. Y le hicieron venir a Granda también. El avergonzado, naturalmente, el día un artista puesto en ridículo, lo tuvo que explicar y se hace un acta oficial ante notario de que la imagen no está cambiada ni nada. Fue como, digamos, un acto de esas cosas raras, pero él terminó muy disgustado. Es la única carta autógrafa que yo he encontrado de Granda, donde dice, Dios les perdone con todo lo que yo he hecho por Ávila. Esa. Eso ocurrió en este tiempo, o sea que él había tenido una experiencia negativa. Bien, él para el programa iconográfico sanjuanista se ha valido de repertorios que había, de grabados. Había una edición de obras del siglo XVIII muy importante de grabados, y en el siglo XIX Sardà y Salvani había publicado un álbum de grabados italianos muy interesante, ¿no? Pero yo creo, me voy a explicar, esto es importante, que en la iconografía sanjuanista no acertó, porque no estaba bien informado, no estaba bien. Entonces, cuando hablamos de iconografía, yo hablo aquí, quitando las 6 imágenes exentas de santos carmelitas en madera que están alrededor, las 4 virtudes cardinales en bronce, arriba en el sepulcro, al lado del arcón, las figuras de los 12 apóstoles en bronce que están ahí, son los relieves de metal donde él hace la iconografía sanjuanista, Y digo lo siguiente, los resultados parece que se fija más en la biografía que en la doctrina mística del santo doctor. Y claro está, este último sector específico y propio, naturalmente, es el más innovativo y en el que tiene que más empeñarse, porque en el resto del aspecto figurativo, es decir, donde él tenía que empeñarse más, es en el programa iconográfico sanjuanista, porque el programa bíblico y el programa también, digamos, es decir, el otro programa de la tradición cristiana, él repite modelos y usa modelos que ya había usado en otros sitios. Esto siempre lo dicen los de Granda. No se asuste usted que esta imagen ya la tiene en tal sitio que esté. Él naturalmente aprovechaba lo ya hecho. Entonces, como digo, es aquí donde yo creo que ha fallado más. Fijándonos en la iconografía sanjuanista, la más específica, pues tiene que si la curación de un endemoniado, que si la resurrección de una monja de la Encarnación de Ávila, la curación de otra monja endemoniada, que si una aparición de Cristo en la cárcel. Hay uno de los grabados más bonitos, que yo creo que es el mejor y que él lo valoraba mucho, es el central que hay, son 3, el central, que es San Juan de la Cruz arrodillado ante Cristo desnudo. Es uno de los más logrados. Pero fíjense, no tenemos temas que ya estaban consagrados en la iconografía sanjuanista, ya desde el siglo XVII. El tema de la aparición de Cristo crucificado a San Juan de la Cruz nunca está.
Nunca aparece San Juan de la Cruz, digamos, por ejemplo, nunca aparece escribiendo, nunca aparece la famosa, que esto en toda la iconografía sanjuanista es muy fuerte también, la primera misa del santo donde recibe la gracia, digamos, del ser preservado de pecado. No tenemos tampoco la visión trinitaria con Santa Teresa, es decir, hay temas fundamentales de la iconografía sanjuanista que allí no están plasmados. Y es como digo, se debe a esto que lo ha hecho al margen de la orden, ¿no? Es decir, yo lo he dicho así, ya lo he dicho en otra ocasión, y esto me parece así un poco un fallo. Yo creo que la parte más bonita de esta iconografía es la que representa, esto es muy bonito, el carisma de Teresa de Jesús como fundadora y Juan de la Cruz como primer carmelita descalzo, en varias ocasiones. Esto lo tiene muy bien. Bueno, pues esto por lo que toca al programa, que como digo, deja un poco que desear. Los de Granda, yo estuve arriba y eso, y decían, ¿y cómo sabe usted esto? ¿Y esto? ¿Por qué dice usted esto? Y es que a Granda le faltó ese asesoramiento por parte de la orden, que no tuvo culpa, porque a lo mejor el obispo también le aisló, no tuvo culpa. El coste económico de la obra no es una pregunta banal. El problema es que era un artista y de mucho prestigio entonces, ¿no? Y los materiales usados eran preciosos, muchos venidos del extranjero, ¿no? Y talleres de arte, Granda, eran muy cotizados en el momento, ¿no? Entonces, como decíamos antes, el obispo se reservó todo esto, ¿no? Y se empezaron a hacer de esa especie de suscripciones populares que aparecían en las revistas, en los boletines diocesanos. Me encanta decir aquí que en la revista que salía de esta casa, que se funda el 25, Mensajero de Santa Teresa, madre mía, la de gente, sobre todo los terciarios, los entonces llamados terciarios, qué donativos hacían para el sepulcro de San Juan de la Cruz. Y aparecen las listas allí en la revista Mensajero de Santa Teresa. Bien, era ver, como digo, esas suscripciones de dinero para ofertas, pero la cosa no llega. Y él se queja. Leo sus palabras, dice: qué pena que en una obra que he puesto todos mis anhelos para perpetuar esta fecha memorable en honor de la, para mí, tan querida orden, esta la tenga como extraña. Fíjense, que acusa que la orden tiene como extraña la obra del sepulcro. Se lo escribe al general, así, fíjense. Yo le ruego reflexione y tome esta obra como de su orden y la acabe. Yo no puedo hacer más. Merced a mis gestiones se hizo, merced a mis trabajos se ha conseguido una suscripción entre mis amigos y conocidos y fieles de esta diócesis de unas 30.000 pesetas. Merced a mi amistad con el artista, lo que todos calculan, fíjense lo que dice el obispo, el coste sería 250.000 o 300.000 pesetas. En el año 20 era una cosa considerable. Dice, lo que costaría esto se ha quedado en 125.000. Este sería el coste. Valentín lo corrobora esto, 125.000. Dice, el artista pide qué hacer, porque claro, no era él tenía escultores, tenía un montón de gente a los que tenía que pagar el salario. El artista pide qué hacer. Ciertamente, si usted aviva los suyos y muestra deseos que se cubra, se cubrirá. ¿Saben que al obispo en el año 28 lo trasladan a Burgos y la obra no está pagada todavía? Y le queda como una peca ahí, y a ver cómo hago, y a ver cómo hago, y eso. Y la dejó sin pagar. Viene el nuevo obispo y se encuentra con ese problema. Bien, entonces, seguros, fíjense, pero le deja un recado al obispo, le deja una nota, sin facturas y sin nada, le deja una nota que dice, coste total del sepulcro, 119.000 pesetas. Dice, según cartas, deben los padres carmelitas 66.259 pesetas. Y se lo deja el obispo.
el obispo se lo pasa a la orden y claro, tienen que ir a hablar con él. Dice, pues mire, las cosas no están así. Valentín explica muy bien esto y termino. Dice, porque él estaba enterado de primera mano, era el año 30 y todavía no estaba pagado el asunto. Dice, pasadas las fiestas, no poco ha tenido que sufrir la comunidad de Segovia, y aun la orden, por lo que todos preveíamos. El señor obispo quería que pagara la orden lo que importaba el sepulcro contra lo acordado anteriormente. Quería pagarlo él con dinero de la orden, y como no podía ser, se disgustó. Lo que dio la orden. Sin embargo, la orden aún le ha dado una nada despreciable cantidad, 27.000 pesetas. Nunca a nosotros nos ha pedido nada el señor Granda, porque no podía hacerlo, era el obispo, el intermediario. Nunca. Pues no intervenimos en el contrato, pero no ha faltado que sufrir por indirectas de falsas informaciones que le han hecho. Y ya termina. Valor del sepulcro. Aquí Granda se ha portado de manera que le está sumamente agradecido y debe haber salido perdiendo en las obras. Yo creo que no llegó a recibir todo el coste. Dice, debió salir perdiendo, porque solo puso como precio de la obra, incluyéndolo todo, 125.000 pesetas, valor que después ha rebajado, pues descontó lo que falta de poner, y la hermosa verja, que ya estaba aquí, se la volvió a llevar a Madrid. Es decir, Granda es una verja preciosa, en hierro forjado. Dice, esto no me lo van a pagar. Y se la llevó. ¿Saben que en el año 58, Matías, que era prior, logró de los talleres, pero pagando una cantidad sustanciosa, traer la verja y se incorporó? Y ahora, estando subido arriba, hay 4 ángeles que tienen escritas las obras aquí, que se iluminan, y todos dicen, son de bronce. Estás arriba y dice, ¿qué va a ser de bronce? Es de escayola pintada imitando bronce. O sea que Granda también se dio cuenta de que no lo iban a poder pagar. Pero ya ven, estas cosas pues no. Bueno, y entonces, como digo, el 11 de octubre se inauguró, Granda estuvo presente, generalmente fue muy bien recibido. Posteriormente, sobre todo, es en el ámbito de los literatos, de los poetas, los que tienen una reacción más negativa hacia el sepulcro. Hacia el sepulcro. Les voy a leer lo que dice Alberti, que visitó Segovia con unos amigos, ¿no? Lo publicó en El País. Él dice en voz alta la impresión que le dejó el visitar el Carmen, el sepulcro de San Juan de la Cruz. Dice, queríamos ver solos y en silencio el mausoleo, el santo que añadió a la lira de Garcilaso los sones más suaves y apasionados de nuestra lengua. Tengo que confesar ahora que desde que entramos, aunque no lo creáis, nos hicimos invisibles para los demás, aunque nuestra imagen la siguiésemos viendo. Dice, prescindimos de la iglesia completamente retocada y fría, pasando a comprobar el respiro cortado que el santo y poeta más divino y humano de toda la poesía universal, que el lírico más bañado de rocios aurorales, más movido de arias y de silbos amorosos del viento, estaba levantado en una triste y fea urna sobre un horrible y moderno mausoleo. Y fíjense lo que dice. Dice, vinieron en ayuda nuestra Garcilaso de la Vega y Fray Luis de León, dice, y nos acompañaron en lo que nosotros 4 habíamos decidido. Esto naturalmente es una figura literaria, dice, trasladar el cuerpo de San Juan al aire libre de la tierra. Dice, y así lo hicimos. Envuelto en su albo sudario, todavía lo transportamos en solemne silencio al huerto cercano del convento que el mismo poeta había creado. Y allí le dimos blanda y suave tierra, mientras nuevos jardines y vergeles surgieron plenos de árboles, de pájaros y flores, cantando el aire de la almena. Bueno, es respetable, pero no es exacta, no es exacta. Yo aquí ya no lo eso digo que cuando uno va a Segovia no solo es el sepulcro, la capillita, tienes que ponerte en conexión
con el paisaje, el alcázar, el eresma, el convento, la huerta. Y entonces el sepulcro dice algo, es apenas como una cosa en medio de ese ambiente sanjuanista, digamos, especial. Hay una cosa que me gusta mucho, los frailes en el año 27, en vez de andar ahí con el sepulcro y tal, ¿saben qué hicieron? Se dedicaron a hacer ediciones de bolsillo de la poesía y de las cautelas y de los avisos de San Juan de la Cruz. Qué acertado. Valentín lo promovió eso. Es decir, primero la palabra. Los frailes hicieron eso. Bueno, y como digo, a mí me parece, porque él olvida el aspecto eucarístico que tiene también el sepulcro. Y termino, eso sí, con una poesía, yo se la he dejado ahí, de Juan Alberto de los Cármenes, ahora sí que termino, un soneto que hace al sepulcro. Hay varios sonetos al sepulcro nuevo, hay uno de Florencio del Niño Jesús, hay otro de Rafael Matesán, bastantes poetas, pero el de Juan Alberto a mí me encanta. Pónganse en Segovia, que se conocen ese lugar, y dice así: al sepulcro segoviano de Juan de la Cruz. Aquí silente tu dormir se anida de jaspe y bronce en el fulgor diverso. ¿Duermes, Fray Juan, o estás soñando un verso que no cabe en la lengua de esta vida? Duerme la carne y vela el alma henchida, lecho el arte le da de mármol terso, ya el cuidado de todo el universo entre azucenas de la muerte olvida. Calla, paisaje circundante, calla, eresma, alcázar, catedral, muralla, guardad en el silencio su morada, que mientras duerme el cuerpo milagroso, vela su corazón maravilloso y está oyendo la música callada. Es un soneto precioso de Juan Alberto. Muchas gracias por su paciencia. Pues muchas gracias, Manuel, por esta conferencia. Y bueno, pues abrimos un turno de preguntas, si alguien quiere preguntar alguna cosa en torno a todo esto que hemos escuchado, en torno a la realidad del sepulcro de San Juan de la Cruz de Segovia. Durante la obra del sepulcro, ¿dónde estuvo el cuerpo del santo? Una pregunta muy interesante. Levantaron el sepulcro antiguo y el arca, que era un arca chata, así de madera de nogal, entonces hay un acta notarial en que dice que delante del obispo la trasladaron al arcón antiguo de madera forrado de terciopelo rojo. Lo dicen que lo trasladaron ahí delante del obispo y eso, y lo llevaron a la sala capitular de la casa. Y saben que allí estuvo durante un capítulo provincial. Y luego, ya en el 27, en las fiestas de octubre, hubo un novenario en la catedral. El arca se traslada a la catedral, esa arca, y viene en procesión hasta abajo. Y es en ese arca donde están metidos los restos, lo que es el tronco, la cabeza y eso, pues prácticamente hasta el 91, en que para darle más seguridad se hace un arcón nuevo, digamos sellado, y para que no entre aire, porque era muy peligroso ese arcón, pero ese arca, es decir, desde el año 27, ahora está en el museo, ese arca. Ha tenido varias arquetas interiores. Una cosa sí quiero decir, que dentro de la historia del sepulcro del santo en Segovia, esta es la vez que se ha intervenido más y mejor, con todas las cosas que se puedan decir. Esto del año 27 es la vez que verdaderamente se lo han tomado en serio y es ya todo un conjunto. Yo pienso que sí mereció la pena.